Las palabras de la cajera del banco resonaban en mi cabeza como una cruel broma. Lo siento, señorita Torres, pero el saldo de su cuenta es de 17 pesos con 32 centavos. Agarré el mostrador con fuerza, mi columna gritando por la tensión repentina. Eso es imposible. Ayer tenía 34,000 pesos en esta cuenta. Revíselo de nuevo. Ella tecleó algo, frunció el ceño, tecleó otra vez. Hubo un retiro esta mañana. El monto completo menos el saldo mínimo. Fue autorizado con su PIN y sus preguntas de seguridad. Yo no. La realización me golpeó como un mazo. Solo 3 personas conocían mi PIN, yo y mis padres. Se lo había dado para emergencias cuando me hicieron mi última cirugía hace 2 años. Salí tambaleándome del banco. Cada paso enviaba rayos por mi columna curvada. 3 años. 3 años trabajando doble turno en el almacén. Saltándome comidas. Viviendo de Raymond y de la esperanza. 3 años durmiendo en el piso porque dolía menos que un colchón blando. 3 años ahorrando cada centavo para la cirugía que finalmente me permitiría estar erguida sin sentir que mi cuerpo se desgarraba. Todo se había ido. Mis manos temblaban mientras llamaba a mi madre. Contestó en el tercer timbre, casual como siempre. Oh, hola, querida. ¿Necesitas algo? Mi dinero para la cirugía, jadeé. Te llevaste mi dinero para la cirugía. No seas dramática, Elise. Lo pedimos prestado para la configuración de streaming de Brandon. Necesitaba una computadora nueva y todas esas cámaras caras. Te lo devolverá cuando empiece a ganar dinero. ¿Prestado? Mi voz se quebró. Eso eran 34,000 pesos. Mi cirugía es en 2 semanas. La voz de papá apareció. Debe haberme puesto en altavoz. Espaldas torcidas construyen carácter. Se rió. Además, has llegado hasta aquí. ¿Qué son unos años más? ¿Unos años más? No podía respirar. El doctor dijo, si no me hago esta cirugía pronto, el daño podría ser permanente. Podría terminar en silla de ruedas. Deja de exagerar, dijo mamá. Al menos Brandon ganará dinero transmitiendo. ¿Qué ibas a hacer después de la cirugía? ¿Seguir trabajando en ese almacén? Está invirtiendo en su futuro. Yo iba a volver a la universidad. Iba a terminar mi carrera de ingeniería sin vivir con dolor constante. Bueno, dijo papá, ahora puedes ayudar a tu hermano a tener éxito en su lugar. La familia ayuda a la familia. La llamada terminó. Me colgaron. Me quedé en el estacionamiento, encorvada en mi ángulo habitual de 20 grados, viendo a la gente normal caminar con sus espaldas rectas y pasos ligeros. Una mujer pasó corriendo, quejándose por teléfono de sus pies adoloridos por los tacones nuevos. Quise gritar, pero no lo hice porque no tenía ni idea de lo que se les venía. Lo que mis padres no sabían era que había aprendido mucho trabajando en ese almacén durante 3 años. No solo sobre inventario y envíos, sino sobre sistemas, documentación, rastros en papel, y sobre Pete, el guardia de seguridad de 60 años que se había convertido en un padre para mí. Pete, cuya hija murió hace 5 años por un conductor ebrio. Pete, que me vio contar mis ahorros para la cirugía en la sala de descanso y decir, ¿me recuerdas a ella? Tampoco se rindió nunca. Pete, que estaba casado con una contadora forense. Conduje a la casa de mis padres porque, por supuesto, no podía permitirme un lugar propio mientras ahorraba para la cirugía, y encontré a Brandon en el garaje rodeado de cajas, su PC gamer de alta gama, 3 monitores, una silla que costaba más de lo que yo ganaba en un mes, iluminación profesional, cámaras que podían grabar en 4K, 6 configuraciones. ¿Verdad? Voy a ser el próximo gran streamer. Ya verás. Con mi dinero, dije con voz plana. Se encogió de hombros. Mamá dijo que de todas formas no lo estabas usando. Mi cirugía es en 2 semanas. Entonces, tenlo en 2 años. Finalmente me miró, vio mi postura torcida y desvió la mirada. No es como si estuvieras muriéndote o algo. Quise decirle sobre el daño a los nervios, sobre cómo había perdido sensibilidad en mi pie izquierdo el mes pasado, sobre las advertencias del doctor de que esperar demasiado podía significar parálisis permanente. Pero, ¿para qué? A él no le importaría. A ninguno de ellos jamás. En cambio, saqué mi teléfono y empecé a grabar. ¡Qué buena configuración! Debe haber costado una fortuna. 34,000, dijo orgulloso.
Mamá sabía exactamente cuánto habías ahorrado. Dijo que era el momento perfecto. Y me vas a devolver el dinero, dije. Se rió. Cuando sea famoso. No te preocupes, te daré un par de cientos cuando la rompa. Seguí grabando mientras presumía cada pieza del equipo, hablando de los precios, explicando cómo mamá lo ayudó a escoger todo esa mañana, cómo papá lo llevó a varias tiendas para conseguir exactamente lo que quería, cómo se habían gastado todo mi fondo médico en 6 horas. Esa noche, me acosté en el piso de mi habitación, columna en llamas, e hice mis llamadas. Primero a la esposa de Pete, Linda. Escuchó mi historia, pidió los nombres de mis padres y dijo que investigaría algunas cosas. Segundo, a la oficina de mi doctor, para cancelar mi cirugía. La recepcionista sonaba desconsolada. Llevaban 2 años preparándose para esto. Tercero, a mi prima María, a quien mis padres habían cortado de su vida por difícil, lo que significaba que se había negado a prestarles dinero hace 10 años. ¿Hicieron qué? Su voz fue cortante. Y Liz, eso es robo. Tienes que presentar cargos. No puedo, dije. Eran usuarias autorizadas. Las había agregado para emergencias. Carraspea. Esto no era una emergencia. Lo sé. Me moví, tratando de encontrar una posición que no doliera. Pero tengo una mejor idea. María sabía de venganza. Había estado donde yo estaba, la chivo expiatorio de la familia. La que se espera que dé todo y no reciba nada. Ella se liberó, construyó una vida, tuvo éxito y nunca olvidó cómo la trataron. ¿Qué necesitas? Preguntó. Un lugar para quedarme unos días y quizá algo de ayuda con investigación. Hecho. Te recojo mañana. A la mañana siguiente, apenas podía levantarme de la cama. El estrés había provocado un brote y mi columna se sentía llena de vidrios rotos. Pero empaqué una maleta, dejé una nota diciendo que me quedaría con una amiga y esperé a María. Mis padres ni siquiera notaron que me fui durante 3 días. Durante esos 3 días, Linda, la contadora forense, encontró cosas muy interesantes, como mis padres me habían declarado como dependiente en sus impuestos aunque yo les pagaba renta, como habían estado cobrando beneficios por discapacidad a mi nombre durante años, cobrando cheques destinados a mi cuidado médico, y cómo la carrera de streaming de Brandon era en realidad una tapadera para vender mercancía robada en línea. Esto es fraude, dijo Linda, mostrándome los documentos. Múltiples cargos y esto, señaló un rastro documental. Esto muestra que llevaban meses planeando quedarse con tu dinero para la cirugía. Lo llamaban Operación Hijo Dorado en sus mensajes. Pero la mejor parte, lo que los destruiría, vino de María. ¿Recuerdas al tío Roberto? Preguntó. El hermano de mamá que murió hace 3 años. Asentí. Era adinerado. Algún tipo de inversionista inmobiliario. Dejó un testamento. Muy específico. Cada sobrina y sobrino recibe un fondo fiduciario, pero solo si están empleados a tiempo completo y no tienen antecedentes penales. ¿Adivina cuánto? ¿Cuánto? 50.000 cada uno. Pero hay una trampa. El ejecutivo tiene que verificar el empleo y hacer revisiones de antecedentes. El ejecutivo es su abogado, el señor Chen. Y el señor Chen es muy meticuloso. Pero yo ya sé esto, dije. Mamá me dijo que no calificaba por mis problemas de espalda. María sonrió fríamente. Trabajas a tiempo completo en el almacén. Calificas, Brandon, que nunca ha trabajado y está, música, a punto de enfrentar cargos por fraude, no califica. Tus padres, que están a punto de ser investigados por fraude fiscal y robo, no recibirán sus honorarios ejecutivos. Sus ejecutivos lo eran, hasta que el señor Chen se enterara del fraude. Entonces, la ejecución pasa al siguiente miembro de la familia, que sería yo. Las piezas encajaron. Sabían del fondo fiduciario. Se llevaron mi dinero para la cirugía para montar a Brandon antes de que alguien descubriera que él no calificaría. Exactamente. Pero no sabían que yo había estado en contacto con el señor Chen, ni que él estaba esperando una razón para removerlos como ejecutivos. Nunca les cayó bien. Me recosté, columna doliendo, y sonreí por primera vez en días. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo María, documentamos todo y dejamos que la justicia siga su curso. Tardó 2 semanas. 2 semanas de agonía, música, sabiendo que mi cirugía debería haberse hecho. 2 semanas viendo a Brandon transmitir para 0 espectadores,
quemando equipo caro como si nada. 2 semanas escuchando a mis padres presumir ante los familiares sobre su hijo emprendedor. Entonces cayó el primer dominó. Todo empezó con una carta del SAT. Yo estaba en la cocina cuando papá la abrió y vi cómo su cara pasó de confundida a aterrada. Nos están auditando, susurró. 5 años de declaraciones. Mamá agarró la carta. Debe ser un error. Siempre hemos sido cuidadosos. No lo suficientemente cuidadosos, dije desde la puerta. Se voltearon. ¿Qué hiciste? Siseó mamá. Nada. Pero, ¿sabías que declarar a un adulto que trabaja como dependiente cuando te paga renta es fraude? ¿O que cobrar cheques de discapacidad de otra persona es un crimen federal? Se acercó a mí. Nos denunciaste. No tuve que hacerlo. Resulta que cuando robas 34,000 pesos a alguien, la gente se da cuenta. Los bancos deben reportar retiros grandes. El SAT vigila patrones. Oh, no he terminado, dije. La carrera de streaming de Brandon. Sí, sobre eso. ¿Sabías que ha estado vendiendo electrónicos robados a través de sus cuentas de gaming? La policía está muy interesada en de dónde sacó toda esa mercancía. Como salido de la nada, Brandon irrumpió por la puerta principal. Hay policías en mi bodega. Están confiscando todo. ¿Qué bodega? Preguntó mamá. La que uso para mi negocio paralelo. Dijeron algo de mercancía robada y fraude. Saqué mi teléfono mostrando una captura de pantalla. Lo divertido del streaming es que todo queda grabado, incluyendo esa vez que presumiste que tu proveedor te daba electrónicos baratos. Mi amigo Pete, su yerno, es detective. ¡Qué mundo tan pequeño! El segundo dominó cayó al día siguiente. El señor Chen llamó a mis padres, informándoles que serían removidos como ejecutivos del patrimonio del tío Roberto por evidencia de fraude. María tomaría el control. Nos costaste todo, gritó papá. Esos honorarios ejecutivos iban a pagar la casa y mi cirugía iba a arreglar mi columna, dije. Ambos invitados se quedaron decepcionados. El tercer dominó fue el mejor. Lo que no sabían era que yo ya había recibido el pago de mi fondo fiduciario. María lo aceleró a través del señor Chen en cuanto asumió el control. 50,000 pesos en una cuenta nueva que no podían tocar. Usé 34,000 pesos para reprogramar mi cirugía. Los 16,000 restantes serían para lo que venía después. Les entregué los papeles de desalojo la mañana de mi cirugía. Resulta que la casa que creían que les pertenecía seguía a nombre de mi abuela. Abuela que vivía en un asilo, pensando que su hijo estaba pagando con la renta de la casa. No lo estaba. Se quedaba con el dinero y dejaba que Medicare cubriera las cuentas. Mi abuela estaba muy interesada en saber esto, aún más interesada al descubrir que yo había conseguido un lugar mejor para ella y que yo pagaría por él. Y absolutamente fascinada al enterarse de que su nieto Brandon había robado y vendido las joyas que había dejado en la casa. Tienen 30 días, les dije mientras leían los papeles. Mi abuela quiere que se vayan. Va a vender la casa para pagar su cuidado. No pueden hacer esto, chilló mamá. Somos tus padres. Los padres que robaron mi dinero para la cirugía y se rieron de mi espalda torcida, construyendo carácter. ¿Recuerdas? Vamos a impugnar esto. Vamos a demandarte. ¿Con qué dinero? Pregunté. El SAT congeló sus cuentas. Brandon enfrenta cargos. Y todos los abogados que llamaste quieren un anticipo que no puedes pagar. Me fui al hospital mientras ellos seguían gritando. María manejó con cuidado sobre cada bache. Saben, dijo, siempre te echarán la culpa. Dirán que destruiste a la familia. Ellos se destruyeron solos. Yo solo dejé de permitirlo, dije. La cirugía fue un éxito. Me desperté más recta de lo que había estado en 5 años. El dolor no desapareció. Tomaría tiempo, pero por primera vez en mucho, podía ver un futuro sin agonía. Brandon estuvo 6 meses en la cárcel. Resultó que su proveedor formaba parte de una banda de robo mayor y él cooperó para reducir la sentencia. Su equipo de streaming fue confiscado como evidencia. Mis padres perdieron la casa, los honorarios ejecutivos y la mayoría de sus pertenencias para pagar impuestos y multas. Lo último que supe, vivían en un departamento de una habitación, ambos con trabajos de salario mínimo. Mamá en un asilo. Irónico, considerando lo que decía sobre mis planes de carrera. Papá en un almacén levantando cajas que le lastimaban la espalda. No es justo, me escribió mamá una vez.
Somos viejos. Nos duelen las espaldas. Deberías ayudarnos. Las espaldas torcidas construyen carácter. Le respondí. Al menos finalmente están trabajando. Eso sí es invertir en su futuro. Me bloqueó después de eso. 6 meses después de la cirugía, regresé a la universidad, estudiando ingeniería como siempre quise. Podía sentarme en clase sin llorar. Podía cargar mis libros sin convulsionar. Podía construir un futuro que no girara en torno al dolor. Pete me visitó en el campus una vez, saludando a Linda y a su yerno, el detective. Escuché que Brandon salió, dijo Pete. Está tratando de volver a transmitir, pero nadie lo ve. Y tus padres están diciendo que destruiste sus vidas. Sí, agregó Linda, actuando como víctima. Encogí de hombros. Un gesto que antes de la cirugía no hubiera podido hacer. Pueden decir lo que quieran. Tengo los recibos, las condenas por fraude, la evidencia. Quien los crea sin pedirme mi versión, no merece mi tiempo. Lo hiciste bien, chica, dijo Pete. Tus padres pensaban que te quitaban el futuro. En cambio, financiaron su propia caída. Pensé en eso mientras se iban, en como 34,000 pesos, mis ahorros de toda la vida, mi esperanza de un futuro sin dolor, parecían una cantidad enorme. Como perderlos se sintió como el fin del mundo. Pero no lo fue. Fue el comienzo. El empujón que necesitaba para dejar de aceptar su abuso, dejar de ser su víctima y finalmente contraatacar. Se llevaron mi dinero para la cirugía, sí, pero al hacerlo, se rebelaron a sí mismos. El fraude, el robo, los años de abuso financiero, todo salió a la luz porque se dejaron llevar por la codicia. Porque pensaban que mi espalda rota era menos importante que los sueños de gaming de Brandon. Ahora tengo la columna recta, una carrera universitaria en progreso y un futuro que no pueden tocar. Ellos tienen antecedentes penales, trabajos de salario mínimo y espaldas torcidas por el trabajo que decían que era demasiado inferior para ellos. Supongo que papá tenía razón en una cosa, las espaldas torcidas sí construyen carácter. Están a punto de descubrir exactamente cómo.